continuemos con la solución del punto número 3. Nos dicen, considera los puntos A, B y C. Estos puntos tienen coordenadas 1, 3, B tiene coordenadas 3, 1 y C tiene coordenadas 4, 4. Y sea T la transformación cuya matriz es, matriz de T nos dicen que tiene las siguientes entradas: 2, menos 1, menos 3 y 2. Literal A. Describa paramétricamente el triángulo Tao con vértices A, B y C. Para hacer este primer literal, vamos a hacer una gráfica del triángulo determinado por los vértices A, B y C. Tenemos que este es nuestro punto A, tenemos que nuestro punto B está en 3, 1. Nuestro punto B y nuestro punto C está en 4, 4. Es decir, sería este punto. Y este sería nuestro triángulo determinado por esos vértices A, B y C. Este sería nuestro triángulo Tao. Lo que nos piden es parametrizar este triángulo, es decir, encontrar una ecuación que dependa de un parámetro y a medida que nosotros variemos ese parámetro, describir únicamente o hablar únicamente de los puntos que conforman el triángulo. Eso es lo que queremos hacer. Pero una forma de solucionar este ejercicio más simple es partir no de este triángulo, sino de un triángulo que tenga uno de sus vértices en el origen. Supongamos entonces que vamos a trabajar inicialmente con un triángulo que tiene el vértice A en el origen. Sería algo como esto. Ahora, este no es el triángulo que nos piden parametrizar, pero si logramos parametrizar este, va a ser mucho más sencillo pasar a este. Entonces empecemos con lo siguiente. Para nosotros parametrizar este triángulo tenemos que ingeniarnos la forma de construir esa ecuación que nos hable únicamente de los puntos que pertenecen a este triángulo. Para eso podemos considerar este segmento de recta o este segmento dirigido, en el que vamos a decir que todos los puntos que conforman este segmento son los puntos X, y vamos a considerar otro segmento dirigido, que va a ser este segmento dirigido de aquí, y vamos a decir que todos los puntos que conforman este segmento dirigido van a ser los puntos Y. Está claro que tanto los puntos que conforman este segmento dirigido y este segmento dirigido son puntos que pertenecen al triángulo. Empecemos dando la parametrización de este segmento dirigido. Esto lo podemos ver como X, que ese es el conjunto de todos los puntos que se pueden calcular como lambda veces el vector Y, siendo el vector Y el que va desde este punto hasta este punto. Hasta el momento tenemos una ecuación en forma vectorial paramétrica de una recta que pasa por este segmento dirigido, pero lo que nosotros queremos es hablar únicamente de los puntos que pertenecen a este segmento dirigido. Por lo tanto, es necesario acotar el valor de este lambda, y para eso lo restringimos o lo acotamos entre 0 y 1. Ahora, esta ecuación, restringiendo a lambda en este intervalo, únicamente estaríamos hablando entonces de estos puntos. Llamemos a esta ecuación la ecuación número 1. Pensemos ahora en una forma de parametrizar este segmento dirigido, el que iría desde C hasta B. Esto lo podemos ver como sigue. Podemos obtener o todos los puntos que pertenecen a este segmento, todos los puntos Y,
que viene siendo, si lo vemos en forma vector, viene siendo el que va desde aquí hasta aquí, lo podemos ver como el resultado de sumar este vector más este vector. Por la suma de vectores, sumando estos dos vectores por el método del triángulo, sabemos que este vector más este vector da como resultado el vector que va desde aquí hasta aquí, es decir, da y. Entonces a y lo podemos ver como la suma de este vector más este vector. ¿Quién es este vector? Lo podemos calcular como punto final menos punto inicial, pero en este caso, como el punto inicial es A, que está en el origen, simplemente este vector sería C. Entonces sería C más el vector que va desde aquí hasta aquí. ¿Y quién es este vector? Nosotros podemos decir que es R veces el vector que va desde C hasta B, es decir, B menos C. Ahora, esto que tenemos aquí no me habla únicamente de los puntos que pertenecen a este segmento dirigido, me habla de todos los puntos que pertenecen a la recta que contiene este segmento dirigido. Para yo hablar únicamente de los puntos que pertenecen a este segmento dirigido, tengo que restringir este parámetro R. Y este R también lo restringimos entre 0 y 1. Es muy fácil probar que en este intervalo los puntos solamente que nos dan en esta ecuación pertenecen a este segmento dirigido. Miremos, si R vale 0, entonces en esta ecuación nos daría que Y sería igual a C, y C es un punto que pertenece a este segmento dirigido. Si R es igual a 1, entonces en esta ecuación Y nos daría igual a B, y B es el otro extremo del segmento dirigido. Y a medida que variemos R entre 0 y 1, pues vamos a obtener puntos que pertenecen a este segmento dirigido. Entonces, hasta el momento tenemos una ecuación que nos habla de los puntos que pertenecen a este segmento, otra ecuación que nos habla de los puntos que pertenecen a este segmento, que viene siendo esta. Pero hagamos una pequeña modificación a esta ecuación, escribámosla de otra forma, pues que sea equivalente. Esto es lo mismo que tener Y igual a C más este R multiplica los dos términos que tenemos aquí, a los dos vectores o puntos, donde daría R veces B menos R veces C. Podemos sacar un factor común entre este término, y esto nos daría que Y es igual a 1 menos R que multiplica C más R veces B. Y a esta ecuación sí la podemos llamar entonces ya la ecuación número 2. De nuevo, tenemos una ecuación que nos habla de todos estos puntos de este segmento y otra ecuación que nos habla únicamente de los puntos de este segmento dirigido. Si queremos obtener ya puntos que pertenezcan a este sector y a este sector, pues combinando esta ecuación, la ecuación que me habla de estos puntos y la ecuación que me habla de estos puntos, es una forma de hacerlo. Para combinar estas dos ecuaciones, noten ustedes que podemos sustituir en la ecuación 1 la ecuación 2, es decir, donde esté Y vamos a sustituir por todo esto y nos quedaría entonces lo siguiente, que X vamos a hacer 2 en 1 y nos quedaría de esta forma, que X es igual a lambda veces Y, pero tenemos que Y es 1 menos R que multiplica C más R veces B. Podemos aplicar distributiva y esto nos daría que X es igual a lambda veces 1 menos R por C más lambda por R que multiplica B. Ahora, esta ecuación que tenemos aquí, o bueno, antes de mencionarles eso, podemos ver que todo este término que está aquí viene siendo un escalar, ya que lambda es un número cualquiera perteneciente a los reales y R también, esto nos da como resultado un escalar. Y este término de aquí también nos da otro escalar, entonces esto lo podemos llamar, todo esto lo podemos llamar S y a todo esto lo podemos llamar T. Hasta el momento tenemos que la ecuación que me habla de los puntos que pertenecen al triángulo serían S veces C más T veces B. Pero si lo dejamos hasta el momento, no estaríamos hablando únicamente de los puntos que pertenecen al triángulo, ya que si ustedes notan, aquí tenemos la combinación lineal entre C y B para generar al vector X. Y como es el vector C y el vector B
son vectores linealmente independientes. Con ellos, a partir de la combinación lineal entre ellos, se puede generar todo el plano. Entonces hay que restringir S y T entre qué valores estarían acotados. Para eso hacemos lo siguiente: S más T, miremos entre qué valores estaría acotado. Llamamos a S lambda, que multiplica a 1 menos R, más T, que lo llamamos, o eso es igual a lambda veces R. Si distribuimos este lambda con este 1 y este R, menos R, nos quedaría lambda menos lambda R más lambda por R. Podemos eliminar este término con este y nos quedaría que S más T es igual a lambda. Como S más T es igual a lambda, podemos concluir entonces que S más T está acotado en el mismo intervalo que está acotado lambda. Es decir, también está acotado entre 0 y 1. Ahora, esta ecuación, que es una combinación lineal entre C y D, con esta restricción para S más T, sí me estaría hablando de todos los puntos que conforman este triángulo. Pero recordemos, esto no es lo que nosotros queremos dar como respuesta, queremos dar la parametrización de este triángulo. Para pasar de esta parametrización a esta parametrización es muy simple. Entonces ya sí, para tau, a partir de estos resultados obtenidos, vemos que la parametrización para tau sería simplemente S veces, ya no simplemente C, sino C menos A, porque en este caso A ya no pertenece ya no está ubicado en el origen. Entonces, para considerar este vector no bastaría simplemente decir que C, sino C menos A, y aquí también C menos A, pero A allí ya no está ubicado en el origen. Sería entonces no C, sino C menos A, más T veces el vector B, pero ya no sería B, porque en este caso B ya no está referenciado respecto al origen, sino que sería B menos A. Y a todo esto hay que sumarle el punto A, ya que necesitamos desplazar cualquier punto que pertenezca a este triángulo a esta posición. Y para desplazar eso, o para trasladarlo, simplemente le sumamos las coordenadas del punto que estaba coincidiendo con el origen, en este caso era el vértice A. Y lo mismo, la restricción se debe conservar, S más T debe estar entre 0 y 1. Y esta es la parametrización para el triángulo tau. Es muy fácil verificar esto. Si ustedes empiezan a variar S más T de tal forma que les dé entre 0 y 1, van a poder concluir que efectivamente no se salen los puntos de este triángulo. Ahí variando S más T. Una forma es que S sea 0, que T sea 1, o que S sea 1 y que T sea 0, o que S sea un medio, que T sea un medio. Si ustedes verifican eso en esta ecuación, van a poder ver lo que les estoy mencionando, que no obtienen como resultados puntos que se salgan de este triángulo. Continuemos con el literal B del punto número 3. Nos dice, muestre que la imagen de tau bajo la transformación T es un triángulo con vértices T de A, T de B y T de C. Para dar respuesta a este literal, podemos hacer lo siguiente. Ya tenemos la parametrización para el triángulo tau. A partir de esta parametrización podemos dar respuesta a lo que nos piden. Si aplicamos transformación a ambos lados de la igualdad, vamos a poder concluir con esto. Entonces, utilizando la parametrización para el triángulo tau y aplicándole transformación, nos va a quedar lo siguiente, que la transformación para cualquier punto que pertenezca a ese triángulo va a ser igual a la transformación de todo esto que tenemos aquí. Estamos aplicando transformación a ambos lados de la igualdad. Esto sería entonces S, C menos A, más T que multiplica B menos A, más A.
Ahora, T es una transformación lineal, por lo tanto, podemos aplicar las propiedades básicas con las que cumplen todas estas transformaciones. Ejecutando eso, entonces, nos quedaría que S, que multiplica a T de C, menos T de A, más T veces T de B, menos T de A, más la transformación aplicada. El paso que hicimos de esta ecuación a esta ecuación fue simplemente aplicar las propiedades básicas de toda transformación lineal. Vemos que este se lo podemos sacar, que este T distribuye a la suma de diferencia entre vectores y lo mismo para este término. Y este T pues también distribuía a este vector que tenemos aquí, al vector A, y nos quedaría de esta forma. ¿Cómo podemos concluir? Podemos concluir que después de aplicarle la transformación a todos los puntos que conforman el triángulo TAO, nos da como resultado otro triángulo que tiene como vértices T de A, T de B y T de C, ya que si comparamos esta ecuación con esta ecuación, vemos que tienen exactamente el mismo arreglo. Aquí tenemos S, no que multiplica C menos A, sino que multiplica a T de C menos T de A. Tenemos T que multiplica a B menos A y aquí tenemos T que multiplica a T de B menos T de A. Y aquí no tenemos A, sino que tenemos T de A. Por lo tanto, tienen el mismo arreglo y se concluye que esto es un triángulo o habla de la parametrización de un triángulo que tiene como vértices T de A, T de B y T de C. Literal C del punto número 3. Nos piden calcular las áreas de los triángulos TAO y la área del triángulo TAO transformado. Es decir, el área de este triángulo y el área de lo que nos queda después de transformar este triángulo, que sabemos que da como resultado otro triángulo ya con vértices T de A, T de B y T de C. Entonces recordemos. Que si tenemos dos vectores que me generan un paralelogramo, este sería el paralelogramo generado por A y por B. Si nos piden determinar el área de este paralelogramo, según lo visto en clase, tenemos que esto es igual a el valor absoluto del determinante de la matriz conformada por A y por B, Si nos piden no determinar el área del paralelogramo determinado o generado por A y por B, sino el área del triángulo generado por A y por B, digamos el triángulo TAO, sería entonces, la forma de calcularlo sería de esta forma. Determinante de la matriz conformada por A y por B, y esto dividido 2. Ahora, apliquémoslo a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que determinar quién es el área de este triángulo. Aplicando esto, tenemos entonces que el área del triángulo TAO va a ser igual al valor absoluto del determinante de la matriz conformada no por A y por B, sino por este vector y este vector. Es decir, el vector que va desde A hasta C y el vector que va desde A hasta B. Y esto dividido 2, ya que no estamos calculando el área del paralelogramo, sino el área del triángulo. Para calcular esto, para decir cuánto es el área, entonces nos va a tocar determinar quién es el vector que va desde A hasta C. Y recordemos que esto lo podemos ver como final menos inicial, C menos A. Y el ejercicio nos da como datos de entrada que C es el punto con entradas 4, 4 y que A es el punto vector con entradas 1, 3. Ejecutamos la diferencia indicada
Y esto nos daría 4 menos 1, 3, y 4 menos 3 tenemos 1. Luego, se calcula el vector que va desde A hasta B de la misma forma, final menos inicial. Tenemos que B es el vector con entradas 3, 1, que A es el vector con entradas 1, 3, y ejecutando la diferencia de vectores, esto nos da 3 menos 1, tenemos 2, y 1 menos 3, tenemos menos 2. Tenemos lo necesario para poder generar la matriz a la que le vamos a sacar el determinante y poder calcular así el área del triángulo tau. Área del triángulo tau va a ser igual al valor absoluto del determinante de la matriz conformada por el vector que va desde A hasta C y el vector que va desde A hasta B. Es decir, el vector que va desde A hasta C es 3, 1, tiene entradas 3, 1, y el vector que va desde A hasta B tiene entradas 2 y menos 2. Cierro valor absoluto y todo esto dividido 2. Recordar que el determinante de una matriz se ejecuta de la siguiente forma: se multiplica esta entrada por esta entrada menos esta entrada por esta entrada. Esto nos quedaría 3 por menos 2 menos de fórmula 1 por 2. Cierro valor absoluto y esto dividido 2. Aquí tenemos 3 por menos 2, tenemos menos 6, menos 2. Tenemos valor absoluto de menos 8 y esto dividido 2. Es decir, el área del triángulo tau va a ser igual a 4 unidades cuadradas. Para determinar el área del triángulo tau transformado, digamos cualquier cosa, este triángulo, donde ya tienes vértices TDA, TDC y TDB, lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos que el área de tau es 4 unidades cuadradas, pongámoslo por aquí. Ya no vamos a utilizar el determinante de la matriz conformada por los vectores que van desde A hasta C y el vector que va desde A hasta B, sino los vectores que van desde TDA hasta TDC y el vector que va desde TDA hasta TDB. Es decir, sería de esta forma. O simplemente lo ponemos más bien así, más abreviado. Ya está. Sería de esta forma. O recordar también que si queremos calcular el área del triángulo tau transformado, esto va a ser igual al área del triángulo tau por valor absoluto del determinante de la transformación. Recordar esto, entonces lo podemos hacer de esta forma, o la área de tau transformado también lo podemos hacer de esta forma. Como el área de tau por el valor absoluto del determinante de la transformación. Esto ya lo conocemos, hagámoslo de esta forma. Ya se lo pueden hacer ustedes para que practiquen en casa. Hagámoslo de esta forma. El área del triángulo tau la conocemos, nos dio 4 unidades cuadradas. ¿Qué nos falta determinar o calcular? El determinante de la transformación T. Pero como conocemos la matriz de esa transformación, entonces es muy fácil calcular el determinante de la transformación T. Y esto se hace este por este menos este por este. Entonces tenemos 2 por 2 menos 3
por menos 1. Y haciendo estas operaciones, entonces tenemos que esto aquí nos da 4 menos 3 y esto nos dio 1. Luego podemos sustituir en esto para calcular el área de tau transformado, y esto nos daría área de tau, nos dio 4 unidades ahora, que multiplica al valor absoluto del determinante de t, es decir, de 1, y esto nos da 4 unidades cuadradas. Y con esto concluimos el punto número 3.